lo que tenemos aquí para que Juan José pueda ubicarse y para que los demás también tengan como un repaso. Y en esta línea de tiempo es un periodo que empieza precisamente con el nacimiento del Mesías, del Señor Jesús, del Cristo, cuando nace de la Virgen María. Y por eso es que en nuestra era y en el calendario que manejamos, que se llama calendario gregoriano, de 365 días, entonces fechamos este día como el 18 de mayo de 2021. Estamos en el año 2021, desde donde se supone que empezamos a contar desde el nacimiento del Señor Jesús. Y él duró 30 años, que es el primer bloque que hay aquí de color negro, 30 años de la vida antes del ministerio. ¿Qué entendemos como ministerio del Señor Jesús? El periodo entre su bautismo, que fue bautizado en el río Jordán por el señor Juan, que lo conocemos como Juan el Bautista, y una vez se hizo bautizar, se fue a ayunar 40 días y 40 noches, y ese periodo entre el bautismo y el día de su muerte en la cruz, que es donde está esta cruz aquí arriba, ese día, hasta ahí se cumplieron 33 años y medio desde su nacimiento. Aquí estoy haciendo una rayita, una flechita. Entonces, aquí donde está la cruz, ahí se cumplen 33 años y medio de vida del Señor Jesús. ¿Cómo sabemos nosotros que es un número de años casi exacto o muy aproximado? Primero, porque la Biblia nos dice que cuando él se hizo bautizar tenía como 30 años. No dice que tenía 30 años, ni que tenía menos de 30 años, ni más de 30 años. Nos dice simplemente que él tenía como 30 años. ¿Eso qué significa? Que estamos contando un periodo aproximado de 30 años. Y luego de su bautismo se viene un periodo de 3 años y medio de ministerio. ¿Y cómo sabemos que son 3 años y medio? Porque en la Biblia nos enseñan que él confirmó la ley por 7 años. Y esos 7 años en esta gráfica están divididos en dos partes. Aquí voy a señalar 3 años y medio en esta primera parte. Es decir, aquí en esto que está de rosado. Y 3 años y medio aquí en este periodo, que es el tiempo que conocemos como el periodo en el que lo que llamamos anticristo va a gobernar. Entonces, si tomamos 3 años y medio aquí en el ministerio de Cristo, más 3 años y medio del tiempo del anticristo, son 7 años. Entonces, el Señor Jesús confirmó la ley por 7 años, vivió 3 años y medio, y este periodo de 3 años y medio fue bajo la ley. Y este periodo del anticristo también será bajo la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley que el Señor le dio a los judíos en el Sinaí. Y aquí en la mitad, entre estos dos tiempos, donde están los colores negro, azul, rosado, amarillo, azul más oscuro, verde y azul claro. Entonces, este periodo es el tiempo que conocemos como el
periodo de la iglesia. Yo no soy muy bueno escribiendo con esto, pero lo intento. Entonces, aquí está el periodo de la iglesia que va desde que Jesús muere hasta que se termina este periodo que aquí está en el bloque negro, que son 7 tiempos de 288 años, total 2016 años. Y estos nombres que hay aquí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, son 7 mensajes que hay a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. Así que este tiempo que estamos viendo aquí es lo que llamamos un tiempo de gracia. Recuerdan que hemos estudiado que la gracia es como un periodo en el que Dios tiene misericordia de toda la humanidad y la misericordia de Él se manifiesta desde que muere en la cruz hasta esta raya que voy a hacer aquí, hasta acá. Entonces, aquí tenemos el periodo de gracia. Es un tiempo donde nosotros tenemos oportunidad. Luego viene el tiempo del anticristo, que es un periodo de 3 años y medio. Estoy rayando para tratar de ubicarnos. Y después de que terminen estos 3 años y medio, vienen 1000 años en el que la tierra va a experimentar un tiempo de justicia donde el gobierno será un gobierno totalmente sin corrupción en estos 1000 años, que es un periodo futuro. Y cuando termine, entonces se nos viene el último juicio, o lo que conocemos como el juicio final, donde se determinará la condenación o la salvación de la humanidad. Pero es aquí al final. Me preguntaría alguien, venga, ¿y nosotros dónde estamos? Hoy, 18 de mayo de 2021, ¿en qué tiempo de esta línea estamos nosotros? Entonces, regresando, estos 30 años iniciales ya pasaron, el ministerio de Jesús ya pasó, y aquí, donde están estos colores, nosotros estamos finalizando, estamos como por acá, finalizando este tiempo que se conoce como la Odisea. Estamos cerca a esta línea que estoy trazando, estamos cerca de terminar entonces lo que se conoce como la gracia y que empiece este periodo de ley o el tiempo en el que el anticristo va a estar gobernando, va a estar haciendo en la tierra lo que a él le parece, pero sobre todo el anticristo es un verdugo que ejecutará un justo juicio sobre la humanidad. Entonces nosotros, este tiempo del anticristo no ha empezado. Estos 1000 años a la derecha tampoco han empezado. Nosotros estamos aquí en este cuadrito azul terminando ese periodo. Eso es lo que nos permite a nosotros establecer las señales que hay en la Biblia y que es lo que hemos venido analizando. Entonces, le quiero preguntar, Juan José, si de pronto me hice entender en parte en esta línea de tiempo y esa proyección que hay allí. Sí, sí, excelente. Ok, bueno.
vamos a borrar todo esto, vamos a borrar todos esos mamarrachos que hice ahí para tratar de continuar en esta presentación que nos permite entonces a nosotros establecer qué es lo que va a suceder más adelante. No estamos dando fechas porque no tenemos una fecha que nos pueda en estos momentos asegurar que es exacta y que tenemos nosotros la seguridad. En este instante estamos haciendo un estudio, unas proyecciones, unos análisis de acuerdo a las profecías bíblicas que se han venido cumpliendo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento tiene más de 100 profecías que se cumplieron cuando el Señor Jesús nació durante esos 33 años que él vivió y murió. 100 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en ese tiempo. Y luego de la muerte de él se han venido cumpliendo una serie de profecías, como por ejemplo, el Señor Jesús dijo cuando estaba con sus apóstoles que del templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y eso se cumplió en el año 70 de nuestra era, cerca de 36 años después de que el Señor lo dijo, se ejecutó la destrucción del templo en Jerusalén y los soldados romanos que hicieron esa destrucción, no solamente del templo, sino de la ciudad, arrasaron con todo, no dejaron piedra sobre piedra del templo porque existía la leyenda de que en el templo, en algunos ladrillos o piedras del templo, habían tesoros, habían perlas, habían cosas de valor, oro. Entonces ellos llegaron, destruyeron el templo y buscaron piedra por piedra algo de valor y por eso hicieron la demolición total. Esa fue una profecía que se cumplió. Otra profecía más cercana que se ha cumplido es que en Isaías se profetiza que iba a nacer una nación en un día y eso se cumplió el 29 de noviembre de 1947 cuando Israel vuelve a ser nación una vez las Naciones Unidas con la resolución 181 le da vida a la nación de Israel, pero hay que contar la historia completa. El 29 de noviembre de 1947, con la resolución 181, las Naciones Unidas autorizan la creación no solamente del Estado de Israel, sino de un Estado palestino. ¿Por qué hoy no existe el Estado palestino reconocido legalmente? Porque los palestinos y los árabes decidieron no reconocer el Estado de Israel y tampoco aceptar que ellos se declararan como nación soberana e independiente con esa resolución y no aceptaron ser Estado, pero tampoco quisieron reconocer a los judíos, a los hebreos como un Estado soberano e independiente. Más bien, lo que hicieron a partir del 29 de noviembre de 1947 fue declararle la guerra a los judíos. Y desde ahí viene una confrontación. En 1948, el 14 de mayo, que este mes, hace apenas 4 días, se cumplieron, desde 1948, se cumplieron 73 años del Estado de Israel. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948? Los judíos decidieron declarar su independencia y su soberanía como Estado, amparados en la resolución de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947. Y cuando ellos hacen esa proclamación, Inglaterra, que era
el ejército dominante en las tierras de Israel y de Palestina, Inglaterra el 13 de mayo en las horas de la noche decidió retirar su ejército y dejar que los judíos, que los hebreos, tomaran el control de su territorio y declararan ese día su soberanía y su Estado. ¿Amparados en qué hicieron los judíos la declaración de Estado? Amparados en la resolución 181 de las Naciones Unidas. Los palestinos continuaron la lucha en contra de Israel y hasta el día de hoy ya vimos cómo la semana pasada y esta misma semana han estado los judíos soportando un ataque desde la Franja de Gaza y desde el Líbano con misiles debido precisamente a el no reconocimiento de los palestinos y de algunos países árabes del Estado de Israel. Ese nacimiento de Israel es otra profecía cumplida. Por ejemplo, el domingo estudiábamos que el Señor habló de una higuera que iba a surgir, de una planta de higuera que iba a surgir, que iba a nacer, y que esa higuera iba a echar sus ramas y a tener sus hojas. Y el domingo analizábamos cómo la higuera en la Biblia representa a la nación de Israel, al pueblo de Israel, y cómo el Señor Jesús, cuando estuvo en esos 3 años y medio de ministerio, un día fue a recoger frutos de la higuera y no encontró y la maldijo y se secó la higuera. Eso hace referencia a cómo Israel se secó y por eso es que yo digo que Israel es una rama desgajada del buen olivo y si está desgajada no tiene en estos momentos esa vida espiritual que debía tener, pero que más adelante ellos serán otra vez injertados para que vuelvan a tener vida. ¿Cuál es la profecía que está por cumplirse? Entre muchas, que la higuera ya nació, que ya echó sus ramas porque extendió su territorio, porque hoy es una potencia militar, científica, política, en todos ellos en el cultivo, en la agricultura son una potencia mundial porque lograron que el desierto tuviera vida y les diera alimento. Nos acaban de regalar para la Guajira en Colombia unas plantas, pero no son plantas de tierra, sino unas plantas especiales que toman el aire y lo convierten en agua. ¿Por qué? Porque en la Guajira hay unos sitios donde la gente se está muriendo de sed. Entonces los judíos lograron inventar aparatos que toman el aire y lo convierten en agua. Esas son algunas profecías así que están por cumplirse y que nos permiten a nosotros establecer cuáles son los tiempos, los momentos, los sucesos que están por acontecer, los que ya acontecieron y por qué planteamos entonces esta línea de tiempo. Vamos a continuar. Aquí lo que quiero mostrar son 4 momentos, empezando desde la manifestación del Señor en carne en esos 33 años y medio, que los estoy señalando con un cuadro rojo al lado izquierdo y una flechita roja. Entonces, esa primera manifestación es durante estos 3 años y medio, pero hay una segunda manifestación de la que no conocemos mucho y que algunas iglesias, algunos pastores dicen que pronto habrá un arrebatamiento y que en ese arrebatamiento nos vamos todos para el cielo y vamos a dejar de sufrir y de pasar angustias en esta tierra. Pues nosotros aquí hemos marcado, en vez de un arrebatamiento así saliendo de la tierra, es una aparición
o manifestación gloriosa del Señor Jesús. Ya lo hemos estudiado, que lo más posible es que esa manifestación de Él sea no en el cuerpo que vino, sino más bien en lo que en el Antiguo Testamento se llamaba como teofanía, como una aparición visible de Dios, pero no en su cuerpo. Es más como pensar en un tipo de ángel, en un tipo de sumo sacerdote como el que se le apareció a Abraham, y eso creemos que sucederá cuando empiece el tiempo del anticristo, donde está más o menos la flechita azul. Hay un tercer momento que es una aparición en un caballo blanco, de un jinete en un caballo blanco, que podemos decir, para tratar de entender, él viene en ese caballo blanco a ponerle fin al gobierno del anticristo. Y luego de que él le quite el poder al anticristo, de que quite la abominación desoladora, de que se dé una guerra que se llama como la batalla de aquel gran día, o que también la podemos llamar la batalla de Armagedón. Eso se da en esta flecha negra, donde dice que hay un caballo blanco, y es terminando la gran tribulación y empezando ese cuadro negro que se llama milenio o el reino. Y en ese periodo de milenio o el reino, nosotros esperamos poder estar participando de ese gobierno, de ese tiempo donde seremos, según la Biblia, reyes y sacerdotes. Y un cuarto momento, que es lo que podríamos llamar la segunda venida o manifestación del Señor en carne. Por eso está en rojo, igual a la primera, que también está en rojo, porque ahí es donde creemos que el Señor aparecerá para mostrar su cuerpo, sus señales de las heridas que le dejaron los clavos en sus manos y en sus pies. Pero en las otras manifestaciones, como no es en el cuerpo en el que estuvo la primera vez, sino que es otro tipo de aparición. Por ejemplo, el Señor Jesús se le apareció a Pablo, pero a Pablo no se le apareció con el cuerpo. Pablo simplemente escuchó una voz, y esa voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa es una manifestación de Dios, pero no necesariamente en el cuerpo. Entonces, estas dos de la mitad es una manifestación gloriosa que estamos más bien comparándola a una posibilidad de que sea Dios manifestado como ángel, una que está en el cuadrito negro, que es Dios manifestado más como un guerrero que viene a hacer una guerra con justicia, que es fiel y verdadero, que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos entonces, vamos a mirar lo mismo que acabamos de ver, pero lo vamos a observar con otras gráficas. Primero, es que estamos diciendo que en esta segunda manifestación, donde aparece Melquisedec, que es un rey que se le apareció a Abraham y lo bendijo. Y Abraham le dio los diezmos de todo lo que había ganado en el botín, y ese sumo sacerdote o ese sacerdote no solamente era rey, sino sacerdote, y de ahí es que viene el sacerdocio del Señor Jesús, que en la Biblia se le conoce también como sumo sacerdote, un sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin pecado, que no tiene que ofrecer sacrificios por los pecados de él, porque él nunca pecó, y con una sangre que nos puede dar vida, que nos puede limpiar, que nos puede quitar la maldad, porque es una sangre perfecta, completamente sana. Entonces, este es el segundo momento, que en la gráfica anterior
lo vimos como una aparición del Señor, y aquí es donde creemos que así como Melquisedec celebró con Abraham con pan y vino, nosotros celebraremos en ese momento con el Señor la última cena o la cena del Cordero, donde se nos quitará la maldad o el pecado para entrar a un estado diferente, a una transformación de nuestro ser interna, porque se nos quita toda la maldad, la corrupción, que es con lo que más está luchando la humanidad hoy. Colombia tiene muchísimos problemas, y la mayoría de ellos es por culpa de la corrupción y de la maldad del hombre. Y un tercer momento, que es cuando viene en el caballo blanco, que es más como un Miguel guerrero, porque Miguel es el príncipe de los ejércitos, más como un arcángel, es como una manifestación de Dios para venir a una guerra donde le pone el pie encima al enemigo, donde le quita el poder, donde se arroja al dragón al abismo, se ata a Satanás y se marca al diablo. Y ese momento lo estamos expresando de esa forma, no con la completa seguridad de que estamos en lo cierto, porque esta sala y este grupo es un grupo de estudio donde no hay una persona imponiendo una verdad, sino que estamos compartiendo, reflexionando, estudiando y tratando nosotros mismos de sacar conclusiones. Y finalmente, bueno, aquí vemos entonces el arcángel Miguel, que en las esculturas y en las pinturas que se hacen en esa iconografía religiosa, siempre se coloca al arcángel Miguel con una balanza en la mano, que es una expresión que se usa con el jinete del caballo blanco, que con justicia juzga y pelea. Y ese jinete trae también una espada, y mire que siempre lo representan a este arcángel con ganándole la guerra al diablo o a Satanás. Y eso es precisamente lo que va a suceder en ese momento en que se manifieste el jinete del caballo blanco, que está en Apocalipsis 19, entre el versículo 11 al 20. Y les decía que finalmente, entonces es posible que el Señor aparezca ya terminando ese periodo de 1000 años, aparezca como se le apareció a Tomás, diciéndole: ve, aquí están las heridas, mete tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel, que vino Dios, se les presentó a ellos y ellos no le creyeron. Y por su incredulidad, entonces Dios se abrió a toda la humanidad. Y esa representación de lo sucedido con Tomás es lo mismo que sucede con Israel. Ellos dicen que hasta no ver, no creer. Y nosotros pensamos que al final de este periodo el Señor se nos va a aparecer. Esto lo hemos analizado y lo hemos estudiado con diferentes citas bíblicas, sino que hoy estamos haciendo un repaso para que tratemos de nivelar un poco a las personas que apenas están llegando. Continuamos el resumen que estamos haciendo de esos 4 momentos, y hay un texto que está en Primera de Tesalonicenses 4:16, que es lo que aparece aquí debajo, donde dice resumen con imágenes. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y el texto de Primera de Tesalonicenses lo que dice es que el Señor mismo con voz de mando. Y nosotros pensamos que eso se puede estar refiriendo al momento donde Él aparece aquí a nosotros para celebrar
la cena del Cordero y para decirnos, sube acá, pasa a este nivel, a este estado superior, a este refugio, porque Él ha prometido que nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal y nos ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca nos pondrá en alto para que estemos completamente seguros y en paz. Luego, el mismo texto dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, es una segunda voz. Y hemos colocado entonces ese jinete del caballo blanco relacionándolo con esa manifestación del arcángel. Y por último, en el mismo versículo dice que él vendrá con trompeta de Dios y descenderá del cielo. Y esa es la final trompeta y mostrará sus heridas y se manifestará como vino en esos 33 años y medio y cuando murió en la cruz. Continuamos entonces ya explicando otro momento. Si hay alguna pregunta de lo que acabamos de ver, porque vamos a entrar a hacer un análisis de los 2 días y de los 3 días. Entonces, si hay alguna pregunta, la escucho y si no, continúo. Y todo bien, Juan, gracias. ¿Todo bien? Bueno. ¿El señor Juan José tiene alguna inquietud hasta ahí? No, señor, muchas gracias. Todo muy bien. Bueno, señor. Continuamos entonces. Aquí vamos a analizar que el Señor Jesús dijo que Él resucitaría al tercer día. ¿A quién le dijo que Él resucitaría al tercer día? A sus apóstoles. Él siempre les dijo a ellos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los ancianos, sufra, lo escupan y resucite al tercer día. Y también vamos a analizar que él dice que su regreso o su aparición a los judíos será después de 3 días. Y no es lo mismo decir al tercer día, porque si es al tercer día, es cuando se cumplan 2 días. Al día siguiente debe resucitar. Pero si él dice que va a aparecer después de 3 días, entonces eso ya nos lleva al cuarto día. ¿Y cómo tratamos de explicar y de entender esto? Les voy a decir. Primero, aquí tenemos los periodos de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos son 7 tiempos que cubren un periodo en medio de los tiempos y el reloj está detenido. ¿Cuál reloj? Por eso ahora analizábamos que el Señor Jesús estuvo 3 años y medio y faltan 3 años y medio al lado derecho, que es el tiempo del anticristo, y decimos, primer tiempo, 3 años y medio, y segundo tiempo, 3 años y medio. Ya voy a tratar de rayar aquí a ver si me ubico. Aquí son primer tiempo, 3 años y medio. Y segundo tiempo, 3 años y medio. Estos son los 7 años. Pero en medio de esos 2 periodos está el tiempo de la iglesia y el reloj está detenido, como dice aquí abajo. ¿Y este tiempo cuánto dura? Entonces, el Señor Jesús nos habló que Él resucitaría al tercer día. Nosotros tratamos de entender eso como un periodo de más de 2000 años. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el texto
que está aquí en la mitad, este texto que está aquí de segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Dios cuenta días como 1000 años. Anoche les decía que en el plano celestial, en la dimensión de Dios, pasa un día, mientras que Él cuenta un día. En nuestro plano terrenal, aquí abajo, pasan 1000 años. Y si Él habló de al tercer día, entonces tenían que pasar 2000 años y al tercer día Él va a aparecer. ¿Y por qué creemos eso? Porque nosotros en este periodo que voy a marcar con una línea arriba, desde acá, pero donde termina lo azul, hacia allá, todo este tiempo es un periodo que ya lo vimos, que es el tiempo de la iglesia, que es un periodo de gracia, que el reloj está detenido, que no se cuenta ese tiempo, es un periodo especial, es el tiempo del avivamiento, del Espíritu Santo, de la gran comisión, de la salvación para la humanidad. Este es un tiempo súper especial. Tal vez es el mejor tiempo del hombre después de la caída. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la restauración, es el tiempo en el que tenemos nosotros salida, que tenemos la promesa de ser restaurados a la gloria que perdimos, porque Dios al hombre lo coronó de gloria y de honra. Y cuando el hombre pecó, el hombre perdió la gloria y la honra. ¿Y dónde encontramos que él perdió eso? Pues recordemos que el apóstol Pablo en Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y si fuimos destituidos, entonces nosotros perdimos poder, perdimos la conexión con Dios, porque anoche también les decía que el pecado que hay en nosotros, la maldad, que es la carne, que es el mal que Pablo dice que vive en cada individuo, ese mal ha hecho una separación entre el alma del hombre y Dios. Es como si tuviéramos una pared intermedia que no permite que el alma nuestra recupere el estado que tenía antes. Pero cuando se nos quite el pecado, nosotros volveremos a la condición que tenía Adán antes de pecar. Así que aquí estamos analizando cómo 2 días es un periodo de 2000 años. Y si el Señor Jesús debe aparecer al tercer día, lo que entendería uno es que Él debe aparecer más o menos después de que termine esta parte azul. Entonces, aquí donde estoy rayando es donde nosotros estamos. Y cuando termine esto, aquí, entonces se terminan el tiempo de espera y el Señor debe aparecer en cualquier momento y nosotros creemos, por lo que hemos leído en Daniel capítulo 12, versículo 12, que Él aparece en el día 1335. 1335. ¿Y dónde creemos que se ubica este día? Entonces tomamos a este día 1335, le restamos 1260. Estos 1260, ¿de dónde los sacamos? Estos 1260 es este tiempo de acá del lado izquierdo, donde dice media semana o primer tiempo. Este primer tiempo es 3 años y medio, y 3 años y medio son 42 meses, y 42 meses multiplicado por 30
nos da 1260. Estos 1260 es un tiempo que ya pasó, que está marcado por esta media semana. Ya pasó. Entonces lo restamos y esto nos da igual a 75 días. Lo que creemos es que estos 75 días los vamos a tener que contar aquí cuando empiece el segundo tiempo. Les recuerdo que esto es como un partido de fútbol o como se cuentan los tiempos en un partido de fútbol. Primer tiempo, 45 minutos. Segundo tiempo empieza en el minuto 46. Entonces, si este primer tiempo aquí que estamos viendo son 1260, aquí cuando empiece este segundo tiempo acá, empezaría en el 1261, 1262, 1263, hasta llegar al día 1335. Entonces, estos 75 días se deben contar acá al empezar este periodo. Eso es lo que entendemos nosotros hasta ahora. No quiere decir que tengamos la razón. Lo que estamos tratando es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revele qué es lo que Él ha dejado en la Biblia plasmado o escrito para que nosotros podamos entender los tiempos que Él ha determinado para la humanidad, pero sabemos que acudimos a la misericordia de Él porque nosotros somos personas comunes y corrientes que estamos buscando apartarnos del mal y encontrar en Dios esa acogida, ese recibimiento, porque Él dice que el que se acerque a Él, Él se va a acercar a esa persona y clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que aquí estamos viendo entonces cómo en el periodo que está marcado por estas 7 iglesias se deben cumplir aproximadamente 2000 años y luego que pasen estos 7 tiempos, entonces aparecerá el Señor en el día 1335 como si Él estuviera durante todo este tiempo crucificado. Como si este sacrificio que hizo aquí en la cruz todavía estuviera vigente hasta que termine este periodo azulito de la Odisea. Y ahí vemos entonces cómo aparece el fin de la gracia. Entonces, entre estas dos cruces, aquí empieza el sacrificio del Señor. Pablo nos dice que la palabra de la cruz, hablando del Señor Jesús crucificado, su victoria, su ofrenda, todo lo que Él hizo ahí en ese momento para cumplir los requerimientos de Dios para la salvación del hombre, porque Dios había establecido en el Antiguo Testamento que para el perdón de los pecados del hombre se necesitaba que un cordero fuera sacrificado, y por eso Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. Les decía que Juan vio a Jesús y dice: aquí el Cordero de Dios. Y ese Cordero fue sacrificado y está todavía ese sacrificio con vigor, con oportunidad para que el ser humano alcance
la salvación. Primero el perdón de sus pecados, luego que se le quite el pecado y finalmente la vida eterna. Este periodo entonces es todo este tiempo entre esta cruz, cuando él fue crucificado, y el fin de la gracia, es un tiempo de misericordia, de avivamiento, de cumplir la gran comisión, de enseñar la palabra de la cruz, de predicar a Jesús crucificado para la redención de la humanidad. Continuamos entonces mirando, aquí estamos mostrando un periodo de 2 días que equivalen a 2000 años. Y colocamos un versículo que nos dice que él resucitó al tercer día, pero nosotros no estamos contando días de 24 horas, sino días de 1000 años. Por eso hablamos de 2000 años. Y aquí vemos un día adicional porque al pueblo de Israel, y aquí está parte de la clave en este texto de Mateo 12:40, él a sus discípulos, a sus apóstoles, les dijo que resucitaría al tercer día, pero al pueblo de Israel, cuando ellos le pidieron señal a él, el Señor Jesús les respondió que a ellos no les iba a dejar sino una sola señal. Escuchen bien, una sola señal. ¿Y cuál era esa señal? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esos 3 días y esas 3 noches, nosotros no las contamos como 72 horas, como días de 24 horas, sino como un periodo de 3000 años. Aquí al lado izquierdo tenemos 2 días y 2 noches, luego un día y una noche, y aquí al final entonces deberá aparecer el Señor Jesús a los judíos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos debe aparecer antes. En esta gráfica vamos a mirar lo mismo, pero para tratar de explicarlo mejor. Esto lo estuvimos analizando también, y es que los textos que encontramos aquí de 1 Corintios 15, de Mateo 16, 21, 17, 23, 20, 29, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Hechos, de Éxodo y Oseas, todos apuntan a que algo va a suceder o sucedió al tercer día. ¿Cuáles son esas cosas que van a suceder o sucedieron al tercer día? Primero, el Señor Jesús dijo que él resucitaría al tercer día, y él fue muy repetitivo en eso. Se lo dijo muchas veces, pero no al pueblo de Israel. Se lo dijo a los judíos. Es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Pero cuando él le habló al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los judíos, siempre les decía: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. No al tercer día, sino en 3 días. También estuvimos analizando anoche la parábola de los denarios del buen samaritano, cómo el herido pasó el sacerdote y no hizo nada, pasó el levita y no hizo nada. Y hay algo, un detalle muy importante en esa parábola, porque el Señor Jesús siempre le señaló a los sacerdotes, a los levitas, a los judíos, a los del Sanedrín, siempre les mostró sus pecados, sus errores, y ellos no soportaban la palabra de él. Y en esa parábola del buen samaritano, cuando él dice que hay un tipo herido que lo atracaron, lo robaron, lo dejaron en malas condiciones, y pasó un sacerdote y no hizo nada,
¿A qué sacerdotes se refería el Señor Jesús? No eran los sacerdotes de la Iglesia Católica porque ahí no existía. Se refería a los sacerdotes del pueblo de Israel. Y cuando dice que pasó un levita, pues se está refiriendo a los de la tribu de Leví, donde venían los sacerdotes. Así que estamos ante una parábola que él la enseña y dice que el buen samaritano pasó, se conmovió, cogió al herido, lo subió a la cabalgadura, lo llevó al mesón o al hotel, lo curó, lo vendó, y cuando se iba a ir, fue donde el mesonero y dejó 2 denarios. Y le dijo al mesonero, cuídalo mientras yo vuelvo. Y si algo te debo, te lo pagaré al regreso. Entonces, él dejó 2 denarios que equivalen al pago de un trabajador durante 2 días. Es como si el Señor Jesús en la cruz hubiese pagado por nosotros estos 2000 años. Y él va a pagar, si algo debe adicional, lo pagará cuando venga. Por eso Andrés anoche nos hacía caer en cuenta de un texto que está en Isaías que dice, venid, comprad sin dinero y sin precio, leche y miel. Vengan todos los sedientos, acérquense a la fuente, pero reciban todo al gratín, reciban todo gratis. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en esa posición de buen samaritano, no solamente hizo el sacrificio que tenía que hacer para curarnos a nosotros de nuestra maldad, sino que pagó por anticipado estos 2000 años, que eso es lo que entendemos de los 2 denarios, que el buen samaritano deja en manos del mesonero para que cuide durante 2000 años. ¿Y quién es el mesonero? Yo les decía que el Espíritu Santo durante estos 2000 años está haciendo la obra y que nosotros éramos ese herido, ese atracado, ese destituido de la gloria de Dios, que durante estos 2000 años hemos alcanzado o hemos tenido la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de volver en sí, de recapacitar y de entender que solamente a través de las enseñanzas del Señor Jesús, en aceptando su sacrificio y copiando y obedeciendo lo que Él ha establecido en su palabra, nosotros podemos tener la oportunidad de ser lavados, limpiados, santificados y poder pensar en ese retorno a la casa del Padre como el hijo pródigo y como ese enfermo y herido y asaltado por el bandido, que finalmente no solamente vamos a ser sanados, sino que vamos a ser restaurados a la gloria perdida y a la honra que también entregó el hombre cuando pecó, cuando se doblegó ante el diablo con su tentación y con su maldad. Igualmente, en estos 2 días estuvimos analizando que la reina Esther entró al patio interior al 3er día y nosotros estamos pensando que la entrada nuestra al lugar santísimo va a suceder al 3er día, gracias a la sangre del Señor Jesús, que nos da esa oportunidad de poder ingresar al lugar santísimo, y esa sangre es como la llave, porque el sumo sacerdote en la antigüedad, para poder entrar al lugar interior o al lugar santísimo, usaba sangre, porque sin sangre no podía entrar. Y nosotros tenemos una sangre preciosa, una sangre limpia, una sangre pura, porque el Señor Jesús jamás pecó, jamás se contaminó, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es la sangre de Él
la que nos permite a nosotros pensar en la posibilidad de entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar interior, como el ejemplo de la reina Esther. También analizábamos anoche que el Señor en el Antiguo Testamento, Dios se le manifestó al pueblo de Israel en el Sinaí al tercer día y les dijo que se limpiaran hoy y mañana, no tocaran mujer, lavaran sus vestidos, que al tercer día él se iba a aparecer. Y así sucedió. En Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dice que él nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. ¿Por qué nos va a dar vida después de 2 días y por qué nos va a resucitar al tercer día? Porque el hombre murió cuando pecó y no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. ¿Y qué me lleva a pensar que es una muerte espiritual? Porque Adán y su mujer desobedecieron a Dios, comieron del mal, de lo que era prohibido. Y él les había dicho que el día que ellos comieran, ciertamente morirían. Y Adán no murió físicamente en el mismo día en que comió. Él murió espiritualmente porque esa es la destitución, esa es la pérdida de la gloria de Dios. Y por eso nosotros hoy vamos camino a un reintegro como el hijo pródigo que vuelve en sí, que decide regresar a la casa del padre, y nosotros estamos en ese retorno tratando de encontrarnos con Dios para que Él nos reciba nuevamente como sus hijos, nos ponga una vestidura completamente limpia y nos permita volver a gozar de ese poder, de esa gloria perdida que se escapó cuando el hombre pecó. Eso en cuanto a los 2 días. Y analizábamos también en la parte de arriba cómo el Señor Jesús al tercer día estuvo en unas bodas en Caná de Galilea y allí en esas bodas convirtió el agua en vino. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús ahí? Una transustanciación. ¿Por qué? Porque él cambia la sustancia o el agua en ese estado que estaba y la transformó en vino. Lo que nos llama la atención es que Juan al escribir nos diga que esas bodas sucedieron al tercer día y nosotros estamos pensando que vamos a participar en la cena de las bodas del Cordero al tercer día, como lo dice Apocalipsis 19:9. Y esta parte final, entonces, son los textos que nos permiten a nosotros establecer que para el pueblo de Israel, el Señor Jesús siempre les habló como indicando, como mostrando un cuarto día, como diciéndoles, mire, ustedes tendrán una pausa de 3 días y después de esos 3 días volvemos a hablar. Vamos a tratar de hacer una lectura rápida y para tratar para buscar entender cuál es la diferencia entre cuando él dice al tercer día o cuando él le dice a los judíos que solamente les dejará una señal que es la de Jonás. Luz, ¿está en posición? Aquí estoy. Listo. Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. Listo. Andrés, Mateo 12, 39 y 40. Bueno, María Elena. Aquí, Juan.
Mateo 26:61 y Mateo 27:63. Isabel. Sí, señor. Marcos 8:31. Doctor John Jairo. Sí, Juan. Marcos 14:58 y 15:29. Juliet. Sí, señor. Marcos 16 del 1 al 4. Doña Fabiola. Sí, señor, aquí estoy. Lucas 11, 29 y 30. Dianita. Sí, Juan. Lucas 13:32. Estos Bueno. versículos vamos a tratar de analizar aplicar lo que hemos aprendido aquí. Cuando uno lee un texto, debe saber quién habla, a quién le habla, por qué lo dice, para qué lo dice y cuándo lo dice. Esa es la forma de examinar el texto y llenarlo de preguntas para poderlo entender. No lo vamos a interpretar, porque la interpretación siempre será muy subjetiva. Vamos a tratar de buscar qué nos dice el texto y no nosotros qué queremos decir del texto. Entonces empezamos con Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿A quién le está hablando él ahí? El Señor Jesús está hablando. ¿A quién le está hablando? Judíos, Pero es los apóstoles o el pueblo judío. el pueblo. Entonces, ¿qué les dice ahí? Que destruyan ese templo, que en 3 días el qué? Lo levantaré. Pero es al tercer día o en 3 días. En 3 días. ¿Eso qué significa? ¿Que se va a demorar 3 días o que lo va a edificar en 2 días y aparecerá al tercer día? ¿Cómo lo entienden? Días completos. Completos. Habla Jesús a los judíos y habla de 3 días completos. Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús ahí? Ahí en el versículo 38 le está hablando a los escribas y fariseos. Bueno, y les está diciendo que a ellos no les dejará sino una sola señal. Y esa señal equivale a 3 días completos o es al tercer día, Andrés. 3 días completos porque dice 3 días y 3 noches. Tienen que ser completos, sería entonces al cuarto día. Mateo 26:61. Gracias, Andrés. ¿Qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Se logra ubicar, María Elena? Mateo. No, Mateo es el que escribe. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos está narrando Mateo ahí? Porque dice que estos dijeron.
Los que prendieron a Jesús. Claro, entonces son los apóstoles de él o son los judíos que lo tenían listo para sentenciarlo a muerte. Los judíos. Sí. Entonces, ellos hablan de que él había hablado de 3 días para reedificarlo. Esos 3 días se pueden entender como 3 días completos o como que sucederá al tercer día. No, para mí los 3 días completos. Gracias, María Elena. Mateo 27:63. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mire que ellos están declarando que se acordaban que Jesús había dicho que resucitaría ¿cuándo? ¿Al tercer día o después de 3 días? Después de 3 días. Entonces, mire, los judíos siempre decían después de 3 días. En 3 días lo levantaré. Siempre nos ubican como al cuarto día, María Elena, ¿no es cierto? Hasta ahí. Sí, señor. Marcos 8:31. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Entonces, ahí se puede entender como después de 3 días o al tercer día, Isabelita. A los 3 días, como 3 días completos, sí. Como 3 días completos. Voy a leer aquí. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, aquí no nos está hablando de resucitar al tercer día como lo vimos en los textos que están al lado izquierdo, debajo de donde dicen 2 días, 2000 años, sino que aquí, por lo menos en lo que estamos leyendo, nos dice resucitar después de 3 días. Y resucitar después de 3 días es aparecer al cuarto día. Marcos 14:58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces, doctor John Jairo, ¿ahí incluye 3 días completos o están hablando de al tercer día? Aquí habla en 3 días. En 3 días. De otro hecho. Se puede decir que son completos. 3 días completos. Bueno. 15:29. 15:29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Entonces, mire que ahí también nos habla de 3 días, no como en los otros momentos que cuando él... ¿Cómo, doctor? Sí, en 3 días, exacto. Pues 3 días, no más de 3 días. No más de 3 días, pero tampoco 2.5 o al tercer día. Marcos 16:1-4. 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Que era muy grande. Ese texto nos demuestra que él resucita. ¿Cuándo?
en la mañana del primer día, pero ahí no nos dice si fue después de 3 días. Normalmente la costumbre que nosotros tenemos en la celebración de tipo religiosa que se hace es que él muere el viernes por la tarde y resucita el domingo en la mañana. Si ustedes cuentan desde el viernes en la tarde hasta el domingo muy de mañana, nunca les va a dar 3 días y 3 noches, que es lo que él le dijo a sus discípulos. Lucas 11, 29 y 30. Y apiñándose en las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Entonces, ahí está repitiendo que como Jonás fue señal y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué dice finalmente Lucas 13:32? Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces, mire que él dice, hago curaciones, vaya y dígale a aquella zorra, y creo que se refería a Herodes, y les dice, vaya dígale a esa zorra que yo hago curaciones hoy y mañana. ¿Cuánto es hoy y mañana? 2 días. En estos 2 días son las curaciones del herido, que el buen samaritano deja los 2 denarios para que en esos 2 días se logre la curación del hombre. Pero al tercer día termina su obra. Y ese tercer día son estos 1000 años. En los 1000 años, cuando cumplamos esos 1000 años, entonces se habrá terminado ese tiempo y él se manifestará a los judíos, pero nosotros estaremos todo este tiempo de 1000 años en una gloria permanente, en un gozo perpetuo con él. Así que hasta aquí termino esta explicación y por eso es que yo pienso aquí apareció una flechita roja que es ya el 4.º día, pero ese 4.º día es antes de terminar el milenio. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que hacer, entonces los escucho.